9:15 minutos de la mañana, ayer comenzaron las primarias para elegir al candidato a la presidencia del gobierno y a las listas al Congreso y al Senado en cada provincia, de lo que hasta hace unas horas mismo era la plataforma Ahora en Común y que ahora se denomina Unidad Popular por una cuestión legal. El grupo promotor de Ahora en Común era el propietario de esa marca, pero abandonó el proyecto hace unas semanas y por tanto hubo que buscar un nombre nuevo, de manera que Unidad Popular es esa plataforma de fuerzas de la izquierda en la que ahora está Izquierda Unida, con la que concurrirá a las elecciones generales. Las primarias están en marcha, el jueves que viene conoceremos el resultado, ese día sabremos si Alberto Garzón se las verá en las urnas, entre otros con Pablo Iglesias. Alberto Garzón, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Madrid Despierta. El nombre de Ahora en Común, cambio de nombre no es una cuestión menor, ¿o sí? ¿O es en tanto se vota precisamente a través de una plataforma web? ¿Esto puede de alguna forma alterar el proceso que ya está en marcha? No, Ahora en Común ha sido sobre todo un fenómeno social, es decir, un lugar donde ha ido gente de diferentes partidos, gente que hemos sido de Izquierda Unida, gente que ha sido de otras formaciones y nos hemos puesto a trabajar codo con codo para ver cuál era el mejor programa y las mejores candidaturas para ir a las elecciones de diciembre. Eso se llamaba Ahora en Común, lo que ocurre que por una cuestión meramente legal, que es que había sido registrada por un militante de Podemos y que ha secuestrado esa marca y no se puede usar legalmente, pues se ha decidido cambiar el nombre. Pero al final, para que la ciudadanía lo tenga claro, no va a haber confusión. Es decir, se va a trabajar para que quien quiera votar a la Chunta Aragonesista, por ejemplo, que es uno de los partidos que también forma parte de esta candidatura, que quiera votarle en Zaragoza, Teruel o Huesca, pues sabrá que en esa papeleta está la Chunta, igual que quien quiera votar Izquierda Unida sabrá que está Izquierda Unida. No va a ser confuso. Hay voto online y voto presencial, ¿no? Efectivamente, para las primarias que ya están siendo... Es una información muy práctica para el que quiera participar. Efectivamente, cualquiera puede registrarse ahora mismo en Internet y en un par de minutos ha votado tanto a la candidatura a las elecciones generales como a las diferentes candidaturas que se van a presentar por circunscripciones provinciales. Es un ejercicio democrático, yo creo que pleno, es decir, permite además en listas abiertas elegir a la persona que ellos creen que puede representar mejor de cara a diciembre en estas elecciones. Ha habido críticas al proceso, como no, en todos los procesos se producen. ¿Tiene garantías este proceso de primarias? Hay quien ha dicho, bueno, que Ahora en Común, al abandonar el proyecto, se había politizado, que había pasado de ser un espacio donde la ciudadanía tenía más voz a un espacio donde algún partido político resuelve sus cuitas internas. Bueno, críticas siempre hay en cualquier proceso. Además, en un proceso tan democrático y tan radical, siempre enfrenta muchas resistencias. En este caso, estamos hablando de que es una plataforma en la que no está en todo el mundo que nos hubiera gustado estar. A mí particularmente me hubiera gustado enfrentarme a las primarias contra otras personas de otras formaciones como Podemos o Equo para que la gente pudiera decidir en un mayor abanico y para tener muchas más opciones, pero al final lo que está participando es Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, Decide en Común, CLIAS, una serie de partidos políticos y sobre todo, lo más importante, gente que no está organizada, gente que voluntariamente se ha visto animada por este proceso porque es un proceso con todas las garantías, es un proceso además muy de votación en el que se tiene que garantizar que es la persona a la que está votando, no puede votar cualquiera, tiene que ser alguien que acredite que es la persona, incluso haciéndolo a través de Internet, y por lo tanto se garantiza que la democracia es plena, es evidentemente un ejercicio necesario y que en ese sentido los resultados son representativos de lo que toda la gente que quiera participar le ha parecido oportuno. ¿Resultados los tendremos cuándo? ¿El día...? Pues no sé exactamente cuándo es el día, pero creo que se cierran el día 26 y el día 27 sería ya directamente el día... La semana que viene sabremos si usted es el candidato finalmente a la presidencia del gobierno. Efectivamente, yo ya lo soy por Izquierda Unida, entonces yo he decidido presentarme a esas primarias para seguir sumando. La idea es que todas las fuerzas que creemos en un proyecto muy determinado, que quiere cambiar la política, que quiere hacer un plan de trabajo garantizado, que queremos recuperar los servicios que se han ido privatizando, pues podamos trabajar conjuntamente. Por eso la disposición a participar en un espacio donde se suma mucha más gente. Y en esa papeleta al final estará el nombre de Izquierda Unida, estará la marca de Izquierda Unida junto a Unidad Popular, porque eso ha sido un cierto caballo de batalla interno también, si tenía que aparecer el nombre o no, o las siglas o no, o diluirlas o qué. Bueno, para nosotros es una cuestión fundamentalmente instrumental, en el sentido de que lo importante es que la gente no se confunda, es decir, que hay que tener presente que este cambio de nombre a tal poco tiempo de las elecciones puede generar confusión. Yo creo que al final, donde se va a decidir, que es en una asamblea, serán suficientemente inteligentes como para garantizar que quien quiera votar a Izquierda Unida, que quien quiera votar a Chunta Aragonesista o a cualquier otro
otro partido que integra ahora en común, lo sabe. Digamos que el día de las elecciones, cuando llegas al colegio electoral, pues sepas dónde está la gente a la que tú tienes intención de votar. Claro, porque todo este proceso que se inicia hace muchos meses, con el ascenso de Podemos, con las dudas en Izquierda Unida sobre lo que había que hacer o no hacer, las encuestas tan cambiantes, va bajando Podemos. Esto, al final, para la gente no ha sido un lío de siglas, de plataformas, de asociaciones, y tiene un cierto lío sobre los nombres, sobre dónde está cada uno. Totalmente cierto. De hecho, nosotros lo que hemos intentado siempre, continuamente, y yo particularmente como candidato, ha sido garantizar que hubiera una candidatura unitaria. Por eso hemos trabajado tanto con la llamada Unidad Popular, para que estuviéramos juntos en una candidatura, pues la gente de ECO, la gente de Podemos, la gente de Izquierda Unida, un poco exactamente, de hecho, lo mismo que se hizo con Ahora Madrid. Ahora Madrid integra a mucha gente de diferentes partidos y de hecho está gobernando la ciudad. Entonces se trataba de hacer lo mismo para diciembre. Podemos no quiso y por lo tanto se generó un espacio ya de diferencia que es ciertamente confuso, pero que se va a ir aclarando. Y nosotros somos, yo particularmente me siento no solo muy fuerte, sino además soy muy optimista. Noto en la calle que la gente quiere votar una candidatura de izquierdas, ecologista, feminista, que defienda la sanidad, las pensiones públicas, y creo que tiene ganas de votarnos, y eso lo vamos a ver en diciembre, desde luego. Pero yo creo que vamos a una campaña en la que ese voto va a ser muy importante. El Baltasar Garzón presentaba también La Izquierda, nueva candidatura, apadrinada por el ex juez. Esto al final les castiga, el sistema electoral castiga esta división. Castiga el sistema electoral en el conjunto del Estado. En el caso de Madrid no castiga porque es proporcional y por lo tanto todos los votos valen lo mismo. Pero es verdad que en el conjunto del Estado la división penaliza de una forma absoluta. De todas formas, la división nunca es buena, sobre todo si se trata de la política. ¿Por qué? Porque yo creo que lo importante siempre es poner el acento en lo que tenemos en común, no en la diferencia. Y al final eso es lo que hemos intentado, ciertamente con ese fracaso final en el que Podemos cerraba la puerta a poder seguir colaborando, pero desde luego vamos a trabajar siempre por ponernos de acuerdo en la defensa de sanidad pública, educación pública, pensiones, que creo que es lo que realmente le interesa a la gente. Trabajar en común, pero claro, lógicamente al presentarse por separado habrá que marcar la diferencia. ¿Por qué votarles, supongamos que usted es el candidato a la presidencia del gobierno por esta plataforma, etcétera? ¿Por qué votarles a ustedes y no a Podemos? ¿Cuál es la diferencia? Porque usted dice, bueno, pues que usted representa un proyecto realmente de izquierdas. ¿Ya no lo representa Podemos? No, de hecho, nosotros somos proyectos distintos. Es decir, Izquierda Unida y Podemos son dos proyectos distintos que tienen elementos en común y por eso se podía justificar un espacio de colaboración, pero desde luego somos proyectos diferentes, con programas diferentes que, por ejemplo, en el lado económico, pues son llamativos. Nuestra propuesta fundamental es la del trabajo garantizado, que consiste en una cifra que son 9.400 millones de euros netos de inversión para sacar a 1 millón de personas del desempleo. Eso es una medida, por ejemplo, que nosotros tenemos y que Podemos carece. Nosotros también hacemos una defensa, digamos, mucho más clara, nítida, de lo que son los valores de izquierdas, y yo lo que estoy haciendo es un trabajo pedagógico para convencer a la gente de que la salida son las políticas de izquierdas. Podemos tiene su hoja de ruta, es legítima, la respetamos, no es nuestro enemigo, pero somos proyectos diferentes y yo lo que voy a salir, si gano las primarias, y tengo ganas de ganar esas primarias, es salir a convencer a la gente, a toda la gente, sea de izquierda, de derecha, de que la solución son el programa que llevamos nosotros. Pero Podemos ya no es, usted dice, nosotros somos un proyecto nítidamente de izquierdas. ¿Podemos ya no lo es? Podemos, en sus propias palabras, nunca se ha definido como una organización de izquierdas, es respetuoso, yo creo que la gente de todas formas lo entiende de una forma distinta, pero lo que sí está claro es que Podemos ha ido moderando el discurso para acercarse a un electorado más moderado. Yo, por lo contrario, lo que creo es que no hay que cambiar el discurso, sino que yo voy a defender mis principios y mis valores, intentando convencer a la gente de que ese programa que yo tengo, el de programa de trabajo garantizado, es la solución para que mucha gente que está desempleada pueda empezar a trabajar, se recupere la economía y podamos de nuevo pues tener unas mínimas condiciones con las que construir una vida digna. Eso es lo que a mí me importa, más que las etiquetas de si somos de izquierdas o no lo somos, me importa que las propuestas concretas sean aceptadas. Y yo creo que con esas propuestas yo puedo convencer a la gente de que efectivamente el mejor voto es el voto a nosotros. Usted es buen amigo de Pablo Iglesias. ¿Han hablado, lo sigue siendo, han hablado desde la ruptura?
Nunca hemos vuelto a hablar desde aquella vez en la que Podemos decidió romper las conversaciones, pero sí es cierto que quedamos en llevarnos bien, lógicamente. Creo que lo personal no tiene por qué estar vinculado con lo político en este caso. Creo que uno puede ser perfectamente amigo de otra persona y tener innumerables diferencias políticas. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo, de cenas de Navidad que estarán llenas de gente con muchas diferencias políticas y sin embargo se llevan bien en el ámbito personal. Podríamos decir que algo así sucedería con Pablo y conmigo. ¿Lo ve cansado? Bueno, yo creo que todo el mundo estamos un poco, en todo caso, sufriendo los costes de tanta actividad, pero yo al menos, en mi caso, yo no estoy nada cansado porque hay mucho que hacer. Estamos aquí para transformar la sociedad, eso es un ejercicio muy importante y desde luego necesitamos mucha energía. Y al menos yo, y puedo hablar por mí, no puedo hablar por Pablo, lo que noto es que aunque hacemos muchos actos y hacemos una actividad frenética, luego el calor de la gente es lo que te permite realmente llenarte otra vez de energía. ¿Le ha defraudado el proceso de Podemos de alguna forma? Quiero decir, cuando surge y las encuestas lo lanzan hacia la conquista del cielo por asalto, como dijo hace un año, porque de Vistalegre parece, han pasado tantas cosas, pero de Vistalegre es hace un año. Yo el otro día lo pensaba y comentábamos, pero esto hace un año, parece mentira, ¿no? Pero de alguna forma le ha defraudado. ¿Usted en algún momento vio que Izquierda Unida tenía que transformarse también y unirse, y de repente el proceso está siendo el inverso? Podemos va para abajo y para ustedes resistir puede ser retomar el pulso que tenían. De hecho, efectivamente el tiempo se ha acelerado. Yo diría que están pasando cada semana cosas que antes pasaban en un año y por lo tanto todo va muy deprisa. Yo acepté ser candidato a la presidencia del gobierno por Izquierda Unida cuando las encuestas nos daban que desaparecíamos, nos daban fuerza extraparlamentaria, un momento complicado. Yo creo que en esos momentos complicados cuando uno tiene que asumir la responsabilidad, decir, bueno, pues yo quiero intentarlo porque creo en este proyecto, creo en principio y en valores de izquierdas y hay que salir hacia adelante. Y ahora estamos mucho mejor en las encuestas, resultados modestos, queremos mejorar todavía, pero ya todo el mundo da por hecho que vamos a estar en el Congreso, que vamos a seguir existiendo. Por el contrario, en el caso de Podemos, la diferencia ha sido que han mantenido una hoja de ruta muy distinta. Ellos subieron efectivamente mucho en las encuestas, llegaron a estar hasta en el 30%, la gente pensaba que iban a gobernar, pero el resultado es que la gente ha empezado a desconfiar de Podemos y ha bajado en las encuestas. Yo creo que lo importante es que sepamos mirar más allá de diciembre. No solo pensemos en estas elecciones, en cuántos diputados sacan, sino que pensemos en lo que nos jugamos como sociedad. Y para eso yo creo que tenemos que poner las luces largas también y decir, vamos a ir a estas elecciones a sacar el mejor resultado posible, pero lo que tenemos que hacer es responder a los problemas de la ciudadanía. Y esos son los problemas que la gente nos comenta del desempleo, de la miseria, de la desigualdad, de la pobreza. Y ahí es donde, haciendo política, yo me siento más cómodo. ¿Y por qué cree que, retomando sus palabras, la ciudadanía ha ido desconfiando, perdiendo la confianza en Podemos? Porque es un fenómeno muy llamativo, fenómeno soufflé, ¿no? Sí. La subida y la bajada, ¿no? Bueno, en tiempos de crisis es normal que pase esto, es probable que pase parecido con Ciudadanos. Estamos ante un momento donde la crisis es tan profunda, tan grave, que la gente está desesperada, está frustrada y lo que quiere es una solución lo más rápida posible, y a veces se producen esos entornos de volatilidad. Las encuestas no son muy fiables porque son muy diferentes unas de otras. Al final lo importante son los resultados electorales, y lo que hemos estado viendo en los resultados electorales es que las nuevas fuerzas tampoco sacan resultados que aparecían en encuestas. No sé cuáles son realmente las decisiones, creo que va a cambiar mucho. Estamos todavía a 2 meses, un poquito menos ya de 2 meses de diciembre de las elecciones, y que va a cambiar mucho, que hay mucho en juego, y desde luego nosotros en Izquierda Unida y en la plataforma que participamos vamos a hacer todo lo posible para convencer a la gente, y estoy convencido de que vamos a mejorar mucho el resultado de las encuestas y que podemos evitar que gobierne Mariano Rajoy. ¿Le ha sobrado arrogancia a Podemos y a Pablo Iglesias? ¿Y esto es una cura de humildad a 2 meses de las elecciones? Bueno, yo no sé cuáles son los elementos que han afectado a la reducción de voto de Podemos, al menos del voto esperado,
pero sí creo que la política hay que hacerla desde la honestidad y además desde la educación. A mí nunca me van a encontrar insultando a nadie, a mí nunca me van a encontrar, a pesar de las diferencias. Llevo 4 años debatiendo en el Congreso con Guindos, lo veíamos ahora en esa intervención, con Montoro, con Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, y nunca me van a encontrar en una salida de tono, porque creo que se puede ser muy radical sin tener que insultar, se puede tener diferencias sin tener que ofender, y yo creo que esa forma de hacer política es la que deberíamos promocionar, más que la política del espectáculo y del barro, que no sé si se hace de forma generalizada, pero creo que perjudica a la política y a la ciudadanía en su conjunto. Eso le iba a decir. Usted acaba de presentar un libro esta misma semana, se llama A pie de escaño, en el que usted hace pues el recorrido de su etapa más de política de calle al escaño, y ahora que acaba de terminar la legislatura. 4 años usted peleando en el Parlamento y de repente, por la izquierda, políticamente o no, no lo sé, pero el fenómeno de las tertulias televisivas, el espectáculo televisivo, y les adelantan. ¿Esto no crea, hay cierto arribismo en la política? Bueno, más que un arribismo, lo que hay es un momento de espectacularización de la política, un momento en el que, digamos, el programa, que se supone lo sustancial de la política, ha sido sustituido por el discurso, es decir, por los elementos de grandes titulares que atraen emocionalmente. Las personas, como políticas, han sido sustituidas por personajes. Creo que hoy en día prima más la capacidad de dar un buen titular que una reflexión serena, rigurosa, pero que al final la política vuelve a su cauce. Al final lo importante no es si uno es más o menos hábil en una tertulia o si es más o menos gritón en un debate, sino que al final lo que va a resolver la política, los problemas de la gente, es el programa económico, es el programa político, y es ahí donde yo creo que vuelve siempre la política. Estamos en un momento muy convulso en el que han irrumpido nuevas formaciones, creo que significan en gran parte un cambio muy claro, pero que al final lo importante es que sepamos cómo se resuelven los problemas cotidianos, y uno puede tener mucha habilidad a la hora de expresar sus ideas, por ejemplo en Ciudadanos, pero luego si las políticas que promueven son las mismas que nos han traído hasta aquí, no nos sirve. Por lo tanto se trata más de hablar con seriedad y con solvencia. La economía no es una cosa para opinar en cualquier sitio, es una cosa que tiene que ver con nuestros salarios, nuestra vida, con nuestra educación, con nuestra sanidad, con nuestras pensiones, y por lo tanto hay que ser serios. En esto coincide con Rajoy, que él dice: yo no soy muy guapo, pero según él estoy siendo muy eficaz. Digo, en el análisis de lo que está haciendo la política ahora mismo. No, yo creo que la política tiene que ser seria y rigurosa. Insisto, yo he debatido 4 años con Guindos, teniendo una diferencia brutal en cuanto al diagnóstico y las soluciones, pero desde luego creo que compartimos la idea de que la economía tiene que ser algo con lo que no se pueden hacer, digamos, el loco, sino que al final la economía tiene sus cuentas, hay que cuadrarlas y todo lo demás. Lo que ocurre es que la economía tiene sus diferencias de opiniones, y Guindos y Rajoy defienden algo como es la recuperación económica, que yo creo que no está existiendo, al menos no para la mayoría social. Es verdad que hay una gente que se está recuperando, la familia Botín, los grandes banqueros, creo que no han padecido la crisis, pero la mayoría social que está en los 5 millones de parados, la mayoría social que cobra menos de 900 euros al mes cuando tiene suerte de trabajar, esa gente no ha salido de la crisis, y nuestras propias familias no han salido de la crisis. Por lo tanto, es ahí donde entra el debate de ideas con Mariano Rajoy, dentro de una seriedad que yo creo que es necesaria. Decíamos la espectacularización, palabra difícil, pero sí, y más a estas horas de la mañana, de la política, las tertulias, etcétera. Vimos el famoso cara a cara entre Pablo Iglesias y Albert Rivera. Usted es economista. Lo vi, efectivamente, lo vi, además. Y escuchó muchas, yo no sé si decir, incongruencias, barbaridades, superficialidades. Yo creo que faltaban muchos elementos, y que algunos de los elementos que se dijeron eran incongruentes. A mí personalmente me hubiera gustado estar. Primero por una cuestión democrática, porque creo que un debate a 2 es un debate muy limitado. Siempre hemos protestado porque Partido Popular y Partido Socialista excluían al resto. Creo que ahora se trata de sumar a todos los actores. Ni siquiera hacer, como dice Podemos y Ciudadanos, un debate a 4. Hay que hacer un debate con todo el mundo. No se puede excluir a la izquierda, por ejemplo, para que los ciudadanos no escuchen las propuestas. Yo creo que
por un debate democrático tendríamos que estar muchas más formaciones. Y aparte, me hubiera gustado estar como economista, porque hay muchas de las cuestiones que se dijeron, por ejemplo, la defensa que hizo Albert Rivera de subvencionar a los empresarios por contratar de forma basura, un contrato basura, el que llaman complemento salarial, que a mí me hubiera gustado desmontar esa realidad, porque me parece vamos, infame que sea el Estado, es decir, todos nosotros y nosotras, los que paguemos a una empresa para que pague salario basura. Yo creo que hay mejores soluciones y por lo tanto es lo que nosotros defendemos. Al final la economía es el terreno en el que quería estar en el gobierno y ahí se está centrando el debate, más allá de las cuestiones, la educación, la religión sí, la religión no, pero al final parece que el meollo de la campaña va a ser la economía, el balance bueno o malo del gobierno y las alternativas que puede haber. Ayer Ciudadanos ofrecía contrato único con complemento salarial. Usted es economista, ¿y esto cómo lo ve? Yo lo veo mal, es decir, lo veo mal para la mayoría social. El contrato único en nuestro país al final acaba significando igualar a todos a la baja, es decir, igualarlo a todos a la absoluta precariedad. De hecho, lo que incluye esa medida es la capacidad de despedir sin ningún tipo de indemnización. Y cualquier persona que nos está viendo sabe que cuando se produce un despido tenemos que estar protegidos para que haya una indemnización. Cualquiera que lo vea ahora mismo sabrá que los ERE de Coca-Cola, de Vodafone, de Indra, que están afectando a Madrid, pues las peleas fundamentales están siendo derivadas de eso. Y luego el complemento salarial es precisamente lo que explicaba ahora y que paradójicamente ha incorporado Podemos también en su programa electoral, que a mí me parece una aberración, porque se trata de que cuando un trabajador cobre menos de 900 euros, el Estado le pague a la empresa para que ese trabajador cobre hacia 900 euros. Entonces, ¿qué impide a una empresa pagar 500 euros si sabe que el Estado es el que le va a dar 400 más para llegar a 900? Me parece subvencionar el trabajo basura y me parece una medida que va a beneficiar mucho a una pequeña parte de la población, que son los grandes empresarios, que van a pagar menos salario y una parte de ese salario lo va a pagar el Estado, mientras que la mayoría de la sociedad vamos a pagar por impuestos lo que no cobramos por el salario. Y en el caso de Podemos, usted ha sido muy crítico con la propuesta de antes de ayer de la última versión de Podemos, podríamos decir, sobre la renta de inserción mínima, porque usted dice que esto es incentivar el no trabajar. Bueno, lo que nosotros hemos dicho siempre es que entre la elección entre la renta básica universal y el trabajo garantizado, que es nuestra propuesta, preferimos el trabajo garantizado. De hecho, ya el propio Podemos ya no defiende la renta básica universal en su programa, sino que defiende otras fórmulas distintas. Nosotros insistimos en nuestra propuesta, trabajo garantizado, que es no dar trabajo a todo el mundo, porque eso es ahora mismo imposible, sino hacerlo en la medida de las posibilidades económicas realistas, pero pensando en una máxima, que es a cada cual según sus capacidades, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Hay mucha gente que quiere trabajar y no puede hacerlo ahora mismo porque no hay mercado de trabajo. Yo creo que el Estado tiene la obligación de generar ese espacio, porque hay muchas cosas que hacer: rehabilitar los centros históricos, rehabilitación de viviendas, reforestación forestal, tenemos sectores productivos que tenemos que hacer, como las energías renovables. Eso el Estado puede ayudar a que se genere ese empleo. Y cuando se genera ese empleo, la gente cobra un salario, el trabajador cobra un salario que va a gastar en la pequeña y mediana empresa, en la tiendecita del barrio, para que nos entendamos. Esa tiendecita del barrio va a tener ingresos, va a poder contratar a otro trabajador y, por lo tanto, nuestra propuesta de trabajo garantizado significa: el Estado hace una inversión, pero también se generan empleos en el espacio privado. Nos parece mucho más razonable que tener que, proporcionar dinero a la gente como una mera transferencia. Nosotros creemos que es mejor proporcionar un servicio, que es el hecho de dar trabajo, que es lo fundamental. Eso sí, aquella gente que por razones de edad o que no puedan trabajar porque están enfermas y no puedan trabajar, sí que creo que el Estado tiene que tener una mínima garantía, una renta mínima para que efectivamente no caigan en la pobreza absoluta. Veíamos hablábamos del cara a cara, ese famoso entre Iglesias y Rivera el otro día, y usted lo habrá leído. Se dice que Ciudadanos es un invento del IBEX 35. ¿A usted se lo parece? Yo no creo que sea un invento del IBEX 35 como si fuera una teoría de la conspiración, porque Ciudadanos ya existía antes de existir Podemos. Ciudadanos tenía un cierto pozo de realidad en Cataluña. ¿Pero ha recibido un empujón? Sí, creo que esa es la cuestión. Sí, creo que ha recibido, más que un empujón, ha recibido una ayuda, y le ha venido muy bien a determinado sector de la sociedad, como son las grandes empresas, lo que llamaríamos la oligarquía, porque se ha visto beneficiada de que un partido liberal,
que defiende este tipo de cuestiones como la que estaba criticando yo hasta hace un momento, pues pueda tener los máximos votos posibles quitándoselos a una fuerza como Podemos. Y creo que ese sentido sí que le ha venido bien. No creo que sea una conspiración, pero sí que creo que ha sido una utilización inteligente, además muy favorecida por grandes medios de comunicación que le han puesto en bandeja pues darse a conocer, lo cual no es poco en un espacio donde, como decíamos antes, la política está espectacularizada. ¿Y es un invento para garantizar el libre? ¿Dice usted es el partido de la oligarquía, Ciudadanos? Yo es que no creo que la oligarquía tenga un solo partido. Creo que las grandes empresas, las familias como Botín, o el número 2 del BBVA, que se jubiló el otro día cobrando 4.000 euros al día, ese tipo de personas no defiende a Izquierda Unida. Ese no va a votar a Izquierda Unida. Ese va a votar a determinados partidos que defiendan sus privilegios. Los privilegios de la familia Botín, los privilegios de quienes tienen dinero en paraísos fiscales, los privilegios de quienes no quieren pagar impuestos porque no quieren pagarnos la sanidad y la educación pública a los pobres. Es decir, al final se trata de esas personas votan a partidos como Ciudadanos. No, seguramente no sea el único voto, también haya votos al Partido Socialista y al Partido Popular de ese tipo de personas, pero fundamentalmente yo creo que se está dirigiendo ahora hacia Partido Popular y Ciudadanos. Pero me da la sensación que usted piensa que Ciudadanos y Podemos vienen de alguna forma a sostener el bipartidismo. Bueno, creo que en todo caso, por lo menos Ciudadanos sí que lo hace. Además es simplemente una constatación. En Madrid Ciudadanos sostiene al Partido Popular, en Andalucía Ciudadanos sostiene al Partido Socialista. En el caso de Podemos no sé exactamente cuál es su hoja de ruta, porque empezó siendo rupturista y ahora ha moderado su discurso. Pero sí que es cierto que Ciudadanos, con las encuestas que estamos teniendo ahora mismo de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, parece que el cambio no va a ser tal, sino que va a mantenerse unas circunstancias más o menos parecidas a la de hace 4 años. Creo que estamos a tiempo de cambiarlo y por eso vamos con ganas a diciembre para que la gente nos vote y podamos modificar esa realidad. Le preguntábamos antes y nos lo explicaba usted. ¿Por qué votarle a usted y no votar, en su caso, a Podemos el 20 de diciembre? ¿Por qué votarle a usted y no votar al PSOE? Pues por prácticamente las mismas razones, es decir, nosotros somos una fuerza que ha mantenido la coherencia en sus principios y en sus valores, pero tenemos una historia, pero no una historia para dejarla en el museo, sino para construir un futuro. Cuando en este país el 90% de la gente votaba Partido Socialista o Partido Popular, eran los tiempos de la burbuja inmobiliaria, eran los tiempos de la especulación inmobiliaria, financiera. Nosotros éramos la única fuerza que resistía, diciendo precisamente que eso nos traería la crisis. Esa experiencia, esa coherencia nos sirve para saber que en el futuro necesitamos unas políticas económicas distintas. Y el Partido Socialista es un partido que, aunque tenga votantes de izquierdas, a los que además se le tiene mucho aprecio, lo cierto es que la dirección del Partido Socialista ha sido la dirección que aprobó la reforma constitucional del 135 junto con el Partido Popular, la reforma laboral del año 2010 y que no quiere reformar la del 2012 del Partido Popular, la bajada de impuestos a los ricos, quitó el impuesto del patrimonio, es decir, una serie de políticas que eran indiferentes de las del Partido Popular. Y le pregunto entonces, porque Pedro Sánchez estaba en la bancada socialista. Efectivamente. Votando a favor de todo aquello que usted cita. ¿Tiene para usted crédito este PSOE que dirige ahora Pedro Sánchez? ¿Cuál sería, pactaría usted? Usted hablaba antes de evitar que gobierne el PP. ¿Eso es suficiente como para llegar a un pacto con el PSOE? No, ni mucho menos. Es decir, estamos hablando de que el Partido Socialista, cuando está en la oposición, se pone, vamos a decirlo irónicamente, la chaqueta de pana. Es decir, empieza a tomar un discurso izquierdista o un poquito más a la izquierda, mientras que cuando gobierna se hace la política de derecha sin cambiar las personas. Es decir, Pedro Sánchez efectivamente no acaba de aparecer. Estaba ya cuando el Partido Socialista hacía política de derechas. Es más, no solo estaba, sino que defendía esas políticas de derechas. Por lo tanto, en una hipótesis de pacto, nosotros siempre somos muy claros. No se pacta con las siglas, se pacta con el programa. Si hay una derogación de la reforma laboral, si hay un plan para generar empleo, si hay una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestro programa económico y político, podemos empezar a hablar. Pero claro, en este momento que el Partido Socialista ha dicho que no va a derogar la totalidad de la reforma del Partido Popular laboral, parece más factible ver un acuerdo de entendimiento entre Partido Socialista y Ciudadanos y PP antes que con la izquierda.
¿La reforma laboral es una línea roja para ustedes, por tanto, con el PSOE? Para nosotros es absolutamente una línea roja, desde luego. No es la única, total. pero tiene que ser una derogación total, la del 2012, la del 2010, y después tenemos que caminar hacia una nueva normativa del trabajo, pero teniendo muy presente una cuestión que desde economía creo que hay que insistir en ella. El problema no es solo de reforma laboral y de los tipos de contrato, es de industria. Es decir, en el País Vasco hay la mitad de desempleo que en Andalucía, y tienen la misma reforma laboral. Entonces el problema no es solo la reforma laboral, es la estructura productiva, y es que el País Vasco tiene cierta diversificación, industria de alto valor añadido, y el resto de España no, y entonces se trata de corregirlo, y eso no se hace en 2 años. Hace falta un plan de Estado, y eso es otra de las cosas que Izquierda Unida le diferencia. Pensamos en términos de país, queremos un nuevo país, mientras el resto lo único que quiere es llegar a las elecciones con el mejor resultado posible, y nosotros queremos conjugar ambas cosas. Yo cubría las elecciones, las campañas de Julián Guite, decía aquello de programa. Efectivamente. ¿Lo suyo también será con el PSOE programa? Con el PSOE y con cualquiera, programa, porque, insisto, las etiquetas a veces confunden más. Creo que hay que ir al programa, y el programa es lo que nos va a definir. Estoy seguro que mucha gente que nos escucha no se define de izquierdas, pero estará a favor de la defensa de las pensiones públicas, y estará en contra de que el PSOE lo subiera a 67 años la jubilación y que el Partido Popular haya recortado las pensiones a los mayores. Y nosotros tenemos un programa que defiende las pensiones públicas. Pues con independencia de cómo se define cada uno, estoy seguro de que esas personas estarán más de acuerdo conmigo que con el Partido Popular o socialista. Me ha adelantado ya durante la entrevista más o menos cuál es la visión suya de lo que ha ocurrido en esta legislatura. Lo veíamos antes, el ministro de Guindos está en el Westin Palace presentando al comisario de Innovación y de Industria. ¿Ha dicho algo, Mabel, en términos internos, más allá de la propia presentación del comisario, en términos internos, alguna valoración nueva de los datos del paro de ayer, de la legislatura? Cuéntanos. Bueno, pues hola Vicente, efectivamente Luis de Guindos ha comparecido hoy después de que se presentasen ayer los datos de la encuesta de población activa. Recordamos que por primera vez en 3 años ha bajado por debajo de los 5 millones de personas. Se han creado unos 300.000 puestos de trabajo de julio a septiembre, lo cual ha dicho el ministro son datos muy buenos, pero dice que aún quedan muchos retos. Pronostica, eso sí, que en los próximos 2 años se va a crear 1 millón de puestos de trabajo más, y dice que para conseguirlo hay que continuar con las reformas para que la crisis quede atrás. Gracias, Mabel. Bueno, ¿y usted cómo lo ve esto? Bueno, creo que... ¿Tal cual lo presenta el gobierno? Que evidentemente los economistas sabemos torturar las estadísticas hasta que confiesen lo que queremos, y eso es un dicho que se utiliza mucho en economía, que significa que cada uno puede interpretar... Bueno, no, sé que se puede hacer, entonces intento hacer un análisis lo más objetivo posible. Creo que todo lo que sea generar empleo va a estar bien. Lo que ocurre es que hay que hablar también de calidad del empleo, y que hay que advertir de que estamos yendo hacia un modelo de precariedad absoluta donde uno puede tener trabajos al mes y sin embargo no llegar a fin de mes. Ese es el drama de los trabajadores pobres. Se han duplicado, por ejemplo, el número de contratos de un solo día de duración. Y cuando tú tienes un contrato de un día de duración, en esa encuesta sale como que tienes trabajo, pero evidentemente cuando tienes un contrato de un día de duración no te permite construir un proyecto de vida. Eso es el modelo hacia el que vamos, por no hablar de que gran parte de los resultados que parecen estadísticamente buenos se deben a que cae la población activa. La gente deja de buscar trabajo porque cae frustrada, cae a veces incluso con problemas psicológicos o se marcha del país, y eso hace que lógicamente la gente que busca trabajo disminuya. Dígame una cosa, ¿España está mejor o peor que en 2011? Cuando aquel gobierno en el que Pedro Sánchez estaba en el grupo parlamentario y diciendo sí, como usted decía ahora, pues dejó la España que dejó. ¿Está mejor o peor? Yo personalmente creo que habría que definir qué es España, es decir, a quién nos estamos refiriendo como españoles. Pues no es lo mismo esta persona que hablaba antes, que se había jubilado del BBVA cobrando 4.000 euros al día. Claro, cuando uno cobra 4.000 euros al día parece que estaba mejor que hace 4 años. En cambio, la mayoría de la gente que entonces a lo mejor todavía tenía trabajo o no tenía trabajo pero tenía una expectativa, ahora mismo en términos agregados podríamos decir que en términos de desempleo estamos peor, que en términos de desahucios también estamos peor, y en términos de expectativas de futuro estamos peor. Los jóvenes hoy tienen todavía, o tenemos, porque lógicamente por razones biológicas me englobo en los jóvenes, menos expectativa de futuro que antes. Entonces yo creo que las políticas del Partido Popular han sido exactamente las mismas que hizo el Partido Socialista en economía, y eso significa que no hay recuperación para la mayoría social.
hay recuperación, como decía antes, para una pequeña parte de la población, por lo tanto no se puede meter en el mismo saco, pero la mayoría de la población solo hay que salir a la calle y ver los comedores llenos de gente pidiendo un bocadillo para poder alimentarse, la gente que está viviendo con sus abuelos, hay un montón de gente que vive, de familias enteras que viven de la pensión del abuelo o de la abuela, y eso lógicamente es intolerable en un país que tiene capacidad para resolverlo. Ese drama es real, es de hoy y no es del 2011, aunque en el 2011 se diera, hoy sigue dándose y quizás de una forma más grave. Esta mañana hemos estado en directo en una familia de Usera que estaba esperando a las 10 el lanzamiento de su casa. Apenas cobraban entre los dos, el marido con una minusvalía, 600 euros. ¿Cómo valora? Esto está ocurriendo aquí en Madrid. Y sin embargo da la sensación, uno mira los medios de comunicación, que hace unos meses había muchos más desahucios y ahora hay menos desahucios. No sé si han desaparecido de la agenda de los medios o no. ¿Cómo valora lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, esto y en general, estos primeros, me falla la memoria, cinco meses? Bueno, yo creo que el tema de los desahucios es verdaderamente un drama, porque explica cómo es un país, y un país que permite que tengamos 3 millones de viviendas vacías y que sin embargo se esté desahuciando a la gente en el mayor número de los casos porque un banco quiere quedarse la vivienda para venderla a un fondo buitre, para hacer negocio con ella, me parece, vamos, aberrante. Y creo que la Administración Pública tiene que resolverlo. Dentro de sus competencias, el Ayuntamiento de Madrid creo que ha hecho esfuerzos en esa dirección, pero hace falta que la Comunidad de Madrid y sobre todo el Estado impidan los desahucios, porque solo con una ley podrían impedirlo, podrían paralizar los desahucios de una forma inmediata, especialmente desahucios de esa naturaleza, que es verdad que han desaparecido de la agenda política, pero siguen ocurriendo, aunque se hayan silenciado. Porque efectivamente. Teníamos hace unos meses, antes de las elecciones municipales, pues prácticamente desahucios en directo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y según los datos, los desahucios siguen incrementándose. Lo que ocurre es que los medios de comunicación pues no tienen esas cámaras ya puestas en lugares donde eso ocurre y parece invisibilizarse. Pero la realidad es que está sucediendo y lo que tiene que hacer un ayuntamiento o una comunidad autónoma o el gobierno es dar soluciones, no meter el problema debajo de la mesa y decir, bueno, como no se ve, no pasa. Sí está pasando y hace falta, pues evidentemente, el mayor de los compromisos por parte de todos, independientemente de si es ahora Madrid, si es Partido Popular. De verdad que aquí, cuando se está tratando de la vida de la gente y de si se puede o no desarrollar un proyecto de vida, no debería importar las siglas. ¿Qué haría usted ¿Te gustó la actuación de la Guardia Civil en el caso del 3%, lo que vimos el otro día, la entrada en la sede de Convergencia? Ahora contábamos la detención también del ex tesorero Danilo Sácar. Bueno, yo creo que la Guardia Civil en estos ámbitos ha sido siempre muy pulcra, muy destacada y ha hecho un ejercicio muy profesional, porque son quienes han estado investigando y desarrollando además para que podamos conocer la ciudadanía, al menos la parte de verdad que estamos conociendo en este momento. Y lo que estamos conociendo es que el saqueo que se está haciendo de las cuentas públicas no solo procede de aquellos que hablan castellano, sino también de aquellos que hablan catalán. Y eso significa que a veces el tema nacional nos impide ver las cosas que tienen en común gente como el Partido Popular y gente como Convergencia. Y en esto han estado de acuerdo. Cuando hemos visto lo que ha hecho la Gürtel y cuando hemos visto las declaraciones recientes de Correa sobre las comisiones, es el mismo problema, aunque sean cantidades distintas, que lo de Cataluña o los ERES en Andalucía del Partido Socialista. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que dar es soluciones de Estado, soluciones de país, para que no pueda suceder esto y para que no tengamos que ver a la Guardia Civil entrar en la sede de un partido político, ni que tengamos que ver a la Policía Nacional entrar en la sede del Partido Popular, ni a la Guardia Civil en la de cualquier otra formación política. Si usted fuera presidente del Gobierno y hubiera una declaración unilateral de independencia del Parlamento de Cataluña, ¿qué haría? Yo creo que no la va a haber y creo que además tenemos que trabajar para que no la haya. Y para que se resuelva el problema catalán lo que tenemos que dar es una solución dialogada y negociada. Creo que Rajoy y Mas son parte del problema, no van a ser parte de la solución. Creo que lo que hay que hacer es ponerse a hablar, facilitar una consulta en Cataluña, porque yo creo que no se puede impedir que la gente vote, pero yo no soy independentista, yo votaría siempre que no. Si me tocara en Andalucía, votaría que no, porque creo que tenemos que construir un Estado conjuntamente, pero para no seguir alimentando la polarización y no seguir creando independentistas en un lado y radicales de extrema centralidad en el otro lado, creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos a hablar, a negociar, y eso de momento el gobierno del Partido Popular no lo ha hecho.
cuando cambiemos el gobierno esperemos que podamos dar una salida y que se empiece a hablar de los problemas que tienen los catalanes también, que a ellos también les desahucian, ellos también tienen recortes en sanidad, recortes en educación, y que pongamos eso encima de la mesa. ¿Se hizo usted fotos el otro día en el Pleno del Congreso, por si acaso? Bueno, como tantos otros diputados. La limpia que ha hecho el PSOE en su grupo parlamentario es notable. Casi el 60% del grupo no va a volver. Exactamente. Bueno, yo creo que la regeneración, incluso en términos de cara, siempre es positiva. Yo tengo la confianza y además la expectativa de que nosotros vamos a seguir estando en el Congreso para hacer lo que siempre hemos caracterizado, que es dar voz a los sin voz, para dar voz a aquellos que más sufren la crisis y poder proponer cosas desde la solvencia y el rigor que solucionen esos problemas. Alberto Garzón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas aquí en gracias Madrid a vosotros. Despierta, y la semana que viene la solución, saber si usted estará o no en esa candidatura de Unidad Popular que pretenden como candidato a la presidencia del Gobierno. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Hay una noticia de última hora antes de irnos.